Hola, soy Mauricio Canales y me siento realmente feliz de poder iniciar esta serie de estudios que he titulado Pensando la Biblia. Porque Dios a todas las personas nos ha dado la capacidad de pensar, de razonar, de analizar, y de esta manera nos podemos formar un criterio y tomar decisiones. He creído importante iniciar esta serie hablando acerca de Dios. Es un tema fascinante, al mismo tiempo que desafiante, porque penetramos un territorio infinito. Y lo hacemos con nuestra mente, que es limitada, que es finita. Es por esa razón que debemos abordar este asunto con respeto, con reverencia, pero sobre todo con humildad. En este sentido, el profeta Jeremías en el capítulo 9 de su libro, el versículo 24, escribió estas palabras que han de servirnos como la plataforma sobre la cual asumiremos una actitud cuando hablamos de Dios. Dice de la siguiente manera: y dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tratar de comprender lo infinito con nuestra mente limitada debe dar cabida entonces a la humildad. Con esto claro, entonces ahora sí, estamos listos para hablar acerca de Dios. Lo primero que debemos tener claro al hacerlo es que en la Biblia no se intenta demostrar la existencia de Dios con argumentos racionales. No estamos diciendo que la creencia en Dios es irracional. Simplemente que la Biblia no intenta demostrarla. Para la Biblia, Dios es una verdad absoluta. Para la Biblia, Dios es un hecho que no necesita ser demostrado. Es por esa razón que desde el libro de Génesis podemos leer en el capítulo 1, el versículo 1, un texto corto, sencillo, pero lleno de información valiosa. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los seres humanos hemos intentado elaborar argumentos racionales con respecto a la existencia de Dios. De hecho, podríamos mencionar algunos de ellos: el argumento cosmológico, el argumento ontológico, el cosmológico, el moral, el histórico. En fin, hasta Tomás de Aquino elaboró algunos argumentos en la Suma Teológica: el argumento del movimiento, el argumento que tiene que ver con la causa eficiente, el de lo posible y lo necesario, entre otros. Sin embargo, la Biblia no se esfuerza en lo más mínimo en demostrar la existencia de Dios de una manera racional. Tan solo la da por sentada. Sin embargo, muchas personas a lo largo del tiempo y hasta nuestros días
no creen en la existencia de Dios, por las más diversas razones, respetables todas, por supuesto. Sin embargo, la Biblia hace referencia a lo peligroso que puede ser negar la existencia de Dios. El salmista, en el capítulo 14, versículo 1 de su libro, escribió: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Este pasaje lo podemos analizar en dos partes. La primera, cuando el salmista describe a la persona que no cree en Dios como necia. Esta palabra necia proviene del hebreo naval, que también significa fatuo. La fatuidad es engreimiento, es petulancia, es orgullo. De ahí la importancia, como hemos dicho, de que al asumir este tema acerca de Dios lo hagamos con humildad. Porque al no hacerlo, nos exponemos precisamente a ese orgullo que nos impide tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Y eso trae consecuencias, por supuesto. Y consecuencias que no son positivas para nosotros como personas y en lo colectivo como sociedad. Es por esa razón que la segunda parte del texto indica claramente: se han corrompido, han hecho abominables maldades y no hay quien haga el bien. El apóstol Pablo, en esta misma línea de pensamiento y casi que parafraseando el pasaje del salmista, escribió allá en Romanos capítulo 1 versículo 28: y como ellos no aprobaron tomar en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Usted estará de acuerdo conmigo en que cuando el ser humano excluye a Dios de sus pensamientos, eso trae consecuencias, especialmente en el campo de la corrupción. Sí, podríamos mencionar una lista interminable de situaciones desagradables que le corresponden afrontar a los seres humanos hoy por el hecho de no creer en Dios y de no tomarlo en cuenta en sus decisiones. La mentira, la inmoralidad, la injusticia, entre muchas otras cosas, son el resultado de que abiertamente hemos decidido excluir a Dios de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones. Pero para avanzar en nuestro estudio acerca de Dios, es importante que definamos con claridad que solo hay un Dios. Sí, solo uno. En el libro de Deuteronomio, aquel caudillo del pueblo de Israel que conocemos como Moisés, que fue el instrumento que Dios utilizó para sacar a los israelitas de Egipto, escribió en el capítulo 4 de Deuteronomio, el versículo 39, lo siguiente: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Este tema es para pensar y para reflexionar. Es un ejercicio intelectual que necesita interiorizarse a través de la reflexión. No hay espacios para el emocionalismo.
Dios quiere que nuestra fe en Él sea el resultado de un proceso de aprendizaje y de reflexión. Pero también el pasaje indica que no hay otro Dios, es decir, solo existe uno. Esta unicidad de Dios abarca dos principios. El primero de ellos tiene que ver con la simplicidad, es decir, Dios numéricamente es uno, solo uno, no hay otro. Y en segundo lugar, el principio de la complejidad. En otras palabras, las cualidades o características de Dios lo hacen a Él tan diferente que no hay otro que sea como Él. Por lo tanto, en ese sentido, Él es único. Para entender mejor este principio de complejidad, podemos decir que nosotros, los seres humanos, podemos amar porque Dios es amor y Él nos ha concedido el que nosotros podamos hacerlo. Podemos ser justos porque Él es justo y Él nos permite y nos ha dotado de esa virtud o cualidad de también practicar la justicia. Sin embargo, hay ciertas cualidades que son exclusivas de Dios y que precisamente hacen de Él Dios. Entre ellas podemos mencionar la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la eternidad. Estas cualidades son exclusivas de Él. Ningún otro ser en el universo, excepto Dios, posee estas cualidades. Muy bien. Así entonces, llegamos a un aspecto muy importante que debe referirse cuando hablamos de Dios. Y es que este Dios, que es numéricamente uno y a la vez es único por sus cualidades, es un Dios que quiere comunicarse con nosotros los seres humanos. Y lo hace de tres formas que vamos a ver a continuación. La primera es que Él se revela a la humanidad por medio de la naturaleza. Dice el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo, inspirado por ese Dios, escribió: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se trata entonces de la razón humana aplicada al estudio de la naturaleza que le permite comprender dos cosas importantes. Probablemente muchas más, pero voy a referirme únicamente a dos. La primera, que todo lo que existe es contingente y por lo tanto requiere de una causa necesaria para su existencia. Y la segunda es que por el orden en que todas las cosas existen y las leyes que rigen el relacionamiento entre todas las cosas, animadas o inanimadas, se necesita entonces de un diseñador inteligente y de un legislador que defina esas leyes. La segunda forma en que Dios se revela a los seres humanos es por medio de las Sagradas Escrituras. Sí, es que la naturaleza es incompleta para darnos a entender el carácter perfecto de Dios. Y eso ha hecho necesario que
entonces Él deba revelarse de esta forma escrita. Ese libro que usted tiene en su mano, la Biblia, es la forma, es una de las formas en las que Dios se revela a la raza humana. De hecho, la intención del libro sagrado, ante tantas ideas con respecto a lo divino que existen a lo largo de la historia en los diversos pueblos y culturas, entonces la palabra de Dios lo que busca es desmitificar todos esos conceptos y presentarnos uno correcto. Es una revelación ya no natural, sino más bien sobrenatural. En este sentido, el segundo libro de Reyes, el capítulo 17, el versículo 13, nos dice lo siguiente. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, puede subrayarlo, y de todos los videntes también puede subrayarlo, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. Es un Dios maravilloso que no ha querido esconderse o mantenerse a cierta distancia inalcanzable de los seres humanos. Por el contrario, Él quiere que nosotros lo conozcamos. Y por medio de su palabra podemos tener una certeza objetiva de que la línea o el camino por el cual estamos transitando en nuestro esfuerzo de conocerlo es el camino, es el sendero correcto. Pero no se queda allí. Todavía hay una tercera forma en la que Dios se nos revela a los seres humanos, y es su Hijo Jesucristo. En este sentido, el apóstol escribió allá en el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 y 2, lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia es la palabra escrita de Dios, pero Jesucristo es su palabra encarnada. En una ocasión Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, la revelación suprema de Dios la encontramos en Jesucristo. Él ejemplifica el carácter amoroso, misericordioso y justo de Dios. A manera de síntesis y para concluir, podemos decir entonces que nuestro acercamiento a este tema de Dios debe hacerse con humildad. En segundo lugar, ha quedado claro que en la Biblia la existencia de Dios es una verdad absoluta, sin discusión, simple, sencilla, corta. En tercer lugar, la negación de Dios es una necedad que nos trae consecuencias a los seres humanos en el plano individual como en el colectivo. En cuarto lugar, solo hay un Dios, no hay otro. Y finalmente, ese Dios que es uno y es único, se nos revela a la raza humana de tres maneras. La primera, la naturaleza; la segunda, la Biblia; y la tercera, su revelación máxima,
Jesucristo. Entonces, debemos pensar. Detengámonos y pensemos, porque el propósito de estos estudios en la Biblia es que pensemos. Y a propósito de los acontecimientos actuales, yo quiero invitarte a que reflexiones y puedas asumir una nueva normalidad en la que Dios pueda ser una realidad en tu vida. Dios te bendiga.